la libertad de levantar la mano. Ahí Alison con Karina le van a ayudar a entregar el micrófono para que pueda usted lanzar su consulta. Y nos da gusto que tenemos a una representante de la SUNAT. Trabajamos el día que trabajamos el día. No hubiera dicho así de la SUNAT. No hay problema, tenemos muchos amigos y colegas que trabajan en SUNAT y colaboran con nosotros también. Así que sin preámbulos, adelante, doctor. Ok, bien. Buenos días con todos. Para mí es un gusto participar en esta oportunidad. Vamos a trabajar dos temas a mi cargo. El decreto legislativo 1634, que es el fraccionamiento especial, con algunos problemas que se van a presentar, sobre todo en la lógica de poder incorporar deudas y cuáles no. Y el otro decreto legislativo que me corresponde revisar es el 1669, que genera algunas polémicas, sobre todo por la dificultad de la utilización de crédito fiscal. Sobre todo por el derecho a utilizar crédito fiscal, que no puede ir bajo la lógica de una anotación que puede generar problemas en el registro de compras. Se ha retrocedido por esta norma, para mi punto de vista, al año 2008, a lo que originalmente, antes de que se dieran dos leyes, 2214 y 2215, que generan problemas sobre todo. Pero eso lo vamos a revisar. Si tuvieran preguntas, por favor, les pediría que lo formulen en cualquier momento. La idea es que esto sea un diálogo permanente y nos permite identificar oportunidades, dificultades y evitar contingencias sobre todo. ¿Correcto? Bien, primer punto, no sé con qué puedo ir cambiando. ¿Sí? Perfecto. Primer punto que vamos a revisar es el decreto legislativo 1634. La primera pregunta que uno siempre se hace ¿es una amnistía? No lo es. ¿Por qué no es una amnistía? Porque las amnistías lo que buscan es perdón de deuda. Pero están perdonando intereses y lo que es multas, correcto. Pero para que sea amnistía tiene que ser total, o por lo menos mayoritariamente. Y aquí lo que se busca es un fraccionamiento. Pero ese fraccionamiento tiene algunas lógicas que vamos a analizar. Pero no es una amnistía particularmente. Algunos en publicaciones han visto amnistía, aprovechen. Es cierto, ¿es un beneficio? Sí, hay que aprovecharlo. Pero no es una amnistía. ¿Ok? Vayamos un poco más, por favor. El siguiente. Ok, entonces, ¿cuál es el objeto de este decreto legislativo? Lo que se busca realmente, si observamos, es permitir un fraccionamiento especial que logre, en cierta medida, ¿no? Beneficiar a los contribuyentes que tienen deudas muy elevadas o deudas muy antiguas o deudas que sobre todo están reclamadas. Una pregunta típica es, ¿puedo fraccionar una deuda autoliquidada? No. Siempre y cuando tenga valor, es posible. Pero si, por ejemplo, hoy día determino una deuda y ya quiero fraccionarla, no puedo. Tiene que contar con un valor. ¿Y el valor que implica? Resolución de determinación, resolución de multa, orden de pago. Ahí recién se puede establecer ese mecanismo. Mientras no haya valor emitido, no es posible. La pregunta típica entonces que vamos a revisar después. ¿Y si me notifican el valor hoy día? ¿Es exigible hoy día? Uno podría decir, claro, exigible 2024. ¿Pero la deuda de qué año es? 23, 22, 21. Es posible. ¿Ok? Es posible. Veamos entonces. Lo que se busca es permitir el fraccionamiento especial directamente para que SUNAT tenga ingresos, en cierta medida. Lo que se busca es una especie de perdón, ¿no? Recaudación, caja. Si nos salimos un poco de SUNAT y un poco de gobierno central y vamos al tema municipal, es parecido. Si ustedes se han percatado, hay contribuyentes que van a las municipales. ¿Hay amnistía? No, me voy. ¿Hay amnistía? Sí, me quedo y pago, ¿no? Pero ¿cuál es la ventaja de las amnistías o los beneficios? Te dan caja inmediato, pero perjudican un elemento importante, el principio de autoridad. ¿Por qué motivo? Porque las personas están acostumbradas a decir, si hay beneficio, me acerco y cancelo, pero si no hay beneficio, no cancelo. No por voluntad propia, simplemente por conveniencia económica, ¿no? Entonces, esa es la desventaja de los beneficios a veces. Sin embargo, si uno observa y va un poco la lógica de estos mecanismos, no existieron hace algún tiempo varios beneficios. RECIP, SEAT, PERTA agrario, ¿no? El 848, son varios decretos legislativos que han existido como antecedentes. Pero todos, si se dan cuenta, es hacer caja en el momento, por lo menos para el fisco y sobre todo para el tema del Estado, y permitir aliviar al contribuyente. Otro de estos beneficios no creo que suceda de acá al otro año o de acá a 2 años. O sea, hay que aprovecharlo en alguna medida. Dentro de lo que nos corresponda, si podemos aprovecharlo, hagámoslo, ¿no? En esa parte. Siguiente, por favor. Entonces, ¿la finalidad cuál es? Incentivar el pago. Claro, muchos dicen, ¿cómo me vas a incentivar si yo finalmente no tengo facilidades? Las facilidades son básicamente partes, ¿no? Pagas en partes o te perdono en alguna medida parte de la deuda. Pero de la deuda solamente intereses o lo que es multas, ¿no? Y vamos a un problema más adelante por los fraccionamientos, que está generando una tremenda dificultad. Lo vamos a revisar después. Siguiente, por favor. Entonces, estamos viendo la pregunta. Si no es amnistía, hemos mencionado, no es amnistía. ¿Ok? ¿Es beneficio? Sí lo es, ¿no? Y en buena hora que existen esos beneficios, pero como le digo, para mi punto de vista y por la experiencia, esporádicamente.
no de manera permanente. Como anécdota les puedo contar que algunas municipalidades trabajan el tema de amnistía con cierta reiterancia. Incluso hubo un alcalde de una municipalidad distrital de la provincial del Callao que cuando ingresó a su mandato dijo: los 4 años de mandato van a ser amnistía permanente. Y sucedió. Tuvo sus 4 años de mandato, hubo amnistía. Nunca con intereses en ningún mecanismo. ¿Sí, Morena? Una pregunta, ¿la amnistía no afecta a la recaudación tributaria de las municipalidades o ya sea de SUNAT? Las amnistías afectan la recaudación porque quiebran el principio de autoridad en cierta medida. Las personas no están acostumbradas a después a pagar porque van a ver un beneficio permanente. Eso es un elemento válido. Pero la ventaja que hoy día tienen las municipalidades o el fisco que hacen estos mecanismos es tener caja. Y en una época difícil, que se requiere liquidez, es importante esos mecanismos, pero no es permanente. Entonces, ¿no es un beneficio para la municipalidad o para SUNAT, entonces, la amnistía? La SUNAT no es que tenga el beneficio, la SUNAT solo recauda. Lo que tiene el beneficio es el Estado, ¿no? Porque tiene liquidez en el momento, en una época difícil. Recordemos que estamos saliendo de crisis, ¿no? Y pese a ello, todavía estamos recuperándonos un poco. El tema es que, si se dan cuenta, está creciendo el déficit fiscal, ¿no? ¿Y qué es el déficit fiscal? Cuando los ingresos son muy por debajo de los gastos, ¿no? Tienes más gastos que finalmente ingresos. Esa es la dificultad. Muchísimas gracias. Ok, listo. Entonces, si nos damos cuenta, no es una amnistía, no hay una rebaja 100%. Aunque podrían decir, sí, pero 100% de multas, es correcto. Pero si va a ser conglomerado completo, lo que están viendo es un mecanismo de facilidades de pago, nada más. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora, esto es importante. ¿Qué deudas se pueden acoger? Y acá lo importante es revisar, ¿no? Deudas de tesoro público. Acá no entra el tema de impuesto predial, arbitrios, nada. Gobiernos regionales, nada. Solamente SUNAT. ¿Ok? Y administrados por SUNAT y que sea ingreso de tesoro público. ¿Cuáles son los impuestos? Renta, básicamente, ¿no? Uno podría decir, y una pregunta típica que sucedió en la oficina que nos llaman es: ¿renta del año 23? ¿Vence el 23? No, renta 23 vence el 24. El 24. Exactamente, por eso es que no es posible acoger el impuesto de renta determinado en el 23, ¿no? General 23 y determinado en el 24 con una declaración jurada. Si es posible, 22 para atrás, es correcto, pero 23 no, salvo que sea IGB. Inclusive IGB de diciembre, que declaras en enero, tampoco puedes. Pero IGB de noviembre sí es posible, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no vemos los vencimientos y las exigencias, ¿no? Entonces tenemos impuesto a renta, ¿no? Primer punto. Segundo, el IGB y el selectivo del consumo, que también son tributos autodeterminados, ¿no? Pero que el contribuyente, en la medida que no tenga un valor notificado, no justifica. De esa manera, si yo soy un contribuyente que declaré el tema de IGB de noviembre 23, ¿no? Está determinado pero no he pagado y no me han emitido una orden de pago, no puedo incorporarlo. Ahora, si yo fuera administración tributaria, ¿qué buscaría? Notificar masivamente en estos días valores. Ahorita, si yo fuera de administración tributaria, notificaría masivamente valores para que el contribuyente vea la posibilidad de acogerse el beneficio, ¿no? Y eso es lo que muchas veces está sucediendo, ¿no? Ahora, si nos damos cuenta, el secreto objetivo se publicó hace un tiempo atrás. No entró en vigencia porque faltaba el reglamento. Tampoco entró en vigencia porque faltaba la resolución de superintendencia. Hace un tiempo suficiente para notificar valores, ¿no? La pregunta es, ¿me han notificado el valor del año 2024? ¿Se considera deuda exigible? Sí. Inclusive, el 20 de diciembre es el último día para acogerse el beneficio. La SUNAT podría notificar hasta el mismo 20, inclusive. Y uno podría decir que puede justificarse, ¿no? Es válido. Tenemos el impuesto especial de minería, derechos arancelarios, que es tema aduanero, entre otros, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que verificar acá? Que sean exigibles hasta esta fecha. ¿Cuándo una deuda es exigible? Cuando ya ocurrió su vencimiento, ¿no? Ahí sí se considera una deuda exigible. No es una deuda autodeterminada porque faltaría lo que viene acá, los valores, ¿no? Y cuando hablamos de valores serían cuando la administración tributaria ya determinó una exigencia de pago, sea con orden de pago, que recordemos que te notifican y esperan 3 días hábiles para que canceles, no cancelas, y es un mandato de cancelación, un mandato de pago. Resolución de terminación, tienes 20 días hábiles para reclamar, ¿no? Resolución de multa, también tienes 20 días para reclamar. Pregunta, ¿la orden de pago se puede reclamar? Sí y no. ¿Por qué? Porque la orden de pago es un mandato de cancelación. Y ahí se aplica una regla que es solo repete. Primero cancela y después reclama. Salvo que hayan manifiestas situaciones que impidan la cobranza. Por ejemplo, tengo una declaración jurada que estoy rectificando y que se haga un saldo a favor, que al final
Cuando entre en vigencia por el artículo 88 del Código Tributario, luego de 45 días hábiles, no existiría deuda. Tendría que reclamarla, argumentarlo y señalar el artículo 119, literal A del Código Tributario, en donde me indica que la ocurrencia es manifiestamente improcedente. ¿Qué sea admisión tributaria? Aceptar el reclamo, ¿no? Pero queda a criterio también de ella, ¿no? Ese es un detalle. Ahí tenemos que revisar, como le digo, argumentos suficientes para señalar que la cobranza es improcedente a todas luces. Sin embargo, también existen contribuyentes que reclaman por reclamar, simplemente para ganar tiempo, ¿no? Y les comento como antecedente normativo, en el Perú, en el Código Tributario del 92 para atrás, existía un recargo por reclamación inoficiosa, ¿no? Yo estudié en la época de Armando Solesi, yo hice el curso del Código Tributario en esa época, y había ese recurso, ¿no?, que el contribuyente podía plantear, ¿no? Pero la admisión tributaria se defendía en el sentido de decirte, te voy a cobrar un recargo cuando tu reclamación sea inoficiosa. ¿Qué significa esto? Que sea sin fundamento. O sea, una reclamación por puras. En la práctica, con ese tema podría justificarse. O sea, por ganar tiempo solamente. ¿Qué hace? ¿Ahora se aplica o ya no se aplica? No, ya no está vigente. Eso se derogó en el año 92, con el decreto ley 25859, ¿no? Ahí se dejó sin efecto en el año 92. Pero existió ese llamado recargo por reclamación inoficiosa. Pero la pregunta es, también es arbitrario. ¿Quién considera que es inoficioso? ¿No? Ahí viene un problema. Para mí es inoficioso, para ti no. Entonces ahí viene una dificultad. Toda calificación siempre es arbitraria, ¿no? Pero existió. Y eso era un desincentivo para reclamaciones que se efectuaban solamente para ganar tiempo, ¿no? Esa es una dificultad. Dígame. ¿Y qué pasa cuando muchas veces, por lo menos los contribuyentes o algunos contribuyentes sentimos que eso es al revés? SUNAT quiere ganar tiempo, ¿Okay? ¿no? Entonces, digamos que esto de saber que, por ejemplo, en mi opinión, una orden de pago tiene una debilidad de información, ¿no? O sea, no está bien fundamentada. ¿Por qué? Porque nos presenta un cuadro, aparentemente es de un Excel, que ellos lo insertan como imagen y uno no puede trabajar con eso, por más que utilice las otras herramientas que convierten esa imagen o ese Word en un Excel, ¿no? Porque son varios periodos. Me ha llegado una hace una semana donde me ha mandado comprobar lo que me está diciendo SUNAT. Así es que, por otro lado, dije, bueno, voy a ganar tiempo porque me llegó a las 10 de la noche la orden de pago de un día viernes. El día lunes, a las 10 de la mañana, me llega la resolución de ejecución coactiva. Entonces, en ese momento yo digo, bueno, y lo discuto con el administrador, le digo, voy a ganar tiempo, vamos a fraccionar y luego reclamamos. Entonces, en ese sentido, hago el fraccionamiento artículo 36 porque no me puedo acoger a y resulta que ya me aprueban. Y como hacía tiempo, y ahí debo reconocer, ¿no? Ahí hacía tiempo, muchísimo tiempo, de repente 20 años que no solicitaba un fraccionamiento, sigo todos los procesos tecnológicos, porque se hace por la web, te llega el documento que te aprueban tu fraccionamiento, el F36, y en ninguna parte del documento dice que usted debe pagar el pago a cuenta o la cuota inicial, ¿no? Como queramos llamarlo. No dice. Yo esperando que me llegue algún documento para pagar esa cuota inicial, voy al buzón, desayuno, almuerzo, cena, y no me llega. Al día siguiente llamo y ¿qué pasa? ¿Cómo hago para pagar? No, tuvo que pagarlo en el mismo momento. Tiene que mirar el artículo no sé cuantito del Código Tributario. Le digo, imagínese si voy a tener, si me están dando tanta información, ¿por qué no me ponen, pague usted, antes de terminar de concluir, pague usted la cuota inicial? Y entonces yo considero que no me están prestando la debida información, la motivación para finalmente dar por concluido el trámite que estoy haciendo por la web, ¿no? Entonces, siento que, y mientras tanto, ahora me dicen tiene que desistir de su fraccionamiento para volverlo a solicitar, y eso demora 30 días. Mientras tanto, corre, claro. Entonces, ahí está faltando, o estamos pensando incluso, ¿no?, que sucede al revés, que SUNAT lo que quiere es recaudar, recaudar, recaudar. Bueno, ahí hay un elemento que puede considerarse válido en la medida que la medición tributaria tenga un valor emitido.
La dificultad se presenta porque todo fraccionamiento, cuando es superior a 12 cuotas, obliga a una cuota inicial. Sí. Y esa cuota inicial debe ser cancelada en el momento para poder continuar con el fraccionamiento. Eso es imposible, ¿no? Si hubiera sido una deuda fraccionada en menos de 12 cuotas, no le exige cuota inicial. Entonces, si en caso hubiera planteado 11 cuotas, podía hacer fraccionamiento, culminaba y ahí esperaba respuestas. Si es más de 12 cuotas, el nuevo reglamento del 2015 señala una cuota inicial obligatoria. Inclusive cuando vayamos a analizar el tema de pago, sí, que vamos a ver en un momento, también hay cuota inicial, ¿no? Sea 25% o 10%, y es obligatorio en el mismo momento cancelar. Si no, no se va a aceptar, ¿no? También hay una dificultad, ¿no? La propia legislación de la Administración Tributaria señala que si quieres fraccionar una deuda, tiene que vencer, y no puede fraccionar hasta el mes subsiguiente. Entonces, puedo tener que renta, ya declaré y no puedo todavía fraccionar hasta el mes subsiguiente. Y ahí tranquilamente llega el orden de pago, la ejecución coactiva, los 7 días y ya se cobró, ¿no? Ese es un detalle. A futuro quizás sería interesante que la Administración Tributaria evalúe el tema del reglamento de fraccionamiento del 36 para permitir fraccionar inmediatamente, ¿no? Pero la comunicación es importante, doctor, ¿no? Yo tengo un documento bien bonito, está aprobado, de tantas cuotas, ¿no? Pero en ninguna parte me dice cancele la cuota inicial. es que no necesariamente vamos a ver los documentos, tenemos que ver la legislación. Y en la resolución que aprueba el fraccionamiento señala obligatoriamente el pago de la cuota inicial. Sí. Perfecto. Ok. Avanzamos entonces. Mencionábamos que tiene que ser deuda contenida en estos valores. Estamos hablando de resolución de terminación, orden de pago, ¿no? Lo que es liquidación de cobranza y también hace referencia a liquidaciones de aduanas, ¿no? Eso significa entonces que si tengo una deuda autoliquidada, no puedo fraccionar bajo ese esquema. Puedo hacerlo quizás con el 36, con reglas distintas, ¿no? Pero no elimina multa que vamos a revisar a continuación. Ahora, ¿qué cosa es una deuda impugnada? ¿No? Que normalmente puede suceder que un tributario plantea un recurso de reclamación o apelación. Puede plantearse una reclamación tributaria, primera instancia, una apelación, tribunal fiscal, ¿no? Una demanda de contencioso administrativa. Eso implica que ya culminamos las 2 instancias administrativas y nos vamos al Poder Judicial. O también puedo plantear una acción de amparo. Entre esas 4 posibilidades existe el mecanismo que tengo que hacer de desistimiento, ¿no? En la medida que tenga una deuda reclamada, impugnada, puedo hacer ese mecanismo. No se considera deuda impugnada aquella que se pagó para su impugnación. Caso típico, ¿no? Tengo una resolución de terminación que han pasado más de 20 días hábiles y quiero reclamar. Entonces, me van a exigir requerimiento, yo cancelo la deuda para poder acoger la fracción, en ese caso a la reclamación, ¿no? Eso no me permitiría incorporarla acá, ¿no? Tengo que hacer un elemento claro. Si lo pagaste para reclamar, no entra el fraccionamiento especial. ¿Ok? Siguiente. Ahora, ¿qué es una deuda exigible? Hay que irnos al artículo 3 del Código Tributario, ¿no? Y ahí te señala cuando debe ser determinada por el contribuyente o cuando sea determinada directamente por el deudor tributario, ¿no? Pero hemos mencionado que no basta solamente que sea determinada, sino que debe ser considerada directamente como valores, ¿no? Como valores específicamente notificados, ¿no? Siguiente. Ahora, ¿qué cosa incluye la deuda? Esta es la parte interesante, ¿no? La deuda incluye intereses, actualizaciones e intereses capitalizados. Una pausa. ¿Qué es capitalización? Los que tenemos más años en el tema tributario nos acordaremos que existía el interés inicial, que era el 30% del interés moratorio, el interés moratorio, que era una cantidad, y aparte, 31 de diciembre sumabas capital e intereses, otra vez corría todo. ¿Y cuánto era la tasa de interés moratorio hoy día? 0.9%, ¿no? En el año 92 era 7%. ¿No? 7%. Y tenías una tasa de interés del 30% del 7%, tenías 2.1 más 7. 31 de diciembre sumabas interés más capital, más deuda y volvías a generar. 31 de diciembre casi. Pues la deuda se volvía impaga. Entonces, si yo tenía una deuda de 500 soles, los intereses eran 4.000, por ejemplo. Y esa es la deuda que está muchas veces impugnada en el Poder Judicial, ¿no? En vía de amparo. Entonces, eso es lo que se busca con estos elementos, eliminar. Y si se percatan, si sale todo eso perfecto, ¿no? Los contribuyentes pueden beneficiarse, pero también la Administración Tributaria o los organismos resolutores, ¿no? Van a bajar su pasivo de expedientes, que es también lo que se busca, evitar la litigiosidad, ¿no? Eso es lo que también se espera. Entonces, ¿qué es lo que incluye? Intereses, actualizaciones, intereses capitalizados, de acuerdo a norma. ¿Actualizadas hasta qué fecha? Hasta cuando se apruebe la solicitud, ¿no? Hasta esa fecha se consideran los intereses. Entonces, tú presentas hoy día, pues no han aprobado. Aprueban de acá a 10 días, hasta esa fecha se corren los intereses, ¿correcto? Y salvo en el caso de acogimiento y pago del contado,
Ahí es distinto, porque ahí se considera actualización hasta la fecha de presentación. Si yo presento al contado hoy día me corresponden los intereses. Pero si pido pago fraccionado, entonces si me lo aprueban de acá a 10 días, hasta los 10 días corren los intereses. Ahora vamos a ver las modalidades, no se preocupen. Siguiente. ¿Qué es lo que no se encuentra en el fraccionamiento? Y acá están muy atentos, ¿no? No se encuentran, primer problema, ¿no? Deudas que están bajo el proceso concursal. Es decir, si yo estoy en un esquema de procedimiento del sistema concursal con esta ley 27809, esas deudas no ingresan. ¿Okay? No ingresan. Lo segundo, y ese es un tema que ha generado polémica, ¿no? Los tributos retenidos o percibidos o aportes de salud. No entra renta cuarta, no entra renta quinta, no entra renta ONP, ¿no? No entra eso. Los aportes de salud tampoco ingresan. Entonces, la pregunta importante es, también muchos dicen, entonces las multas por no pagar los tributos retenidos en su momento, las multas por no cancelar las percepciones, las multas por datos falsos que tienen vinculación, en teoría no corresponderían, porque están relacionados con tributos retenidos o percibidos, ¿no? Entonces, de ahí hay un tema. Muchos dicen, no, la multa es aparte, yo debo incorporar la multa, pero yo saco la cuenta. ¿Cuál es la prohibición? Retenciones, percepciones. Entonces, no entraría. Cuando hablamos de estas infracciones vinculadas acá, por ejemplo, declaro el plano, renta de cuarta categoría, 2.000 de repente, pero debería tener 2.800, hay exceso, ¿sí? ¿No? Es la planilla electrónica. Disculpa por hacer la pregunta, que no soy contadora. No hay problema. La planilla electrónica es el mecanismo que uno utiliza para declarar ante la administración tributaria las retenciones de cuarta categoría por prestador de servicio, las retenciones de quinta categoría por personas que están en relación de dependencia o los mecanismos de aportes de salud, ¿no? Que no son retenciones, y a la vez lo que es la ONP, ¿no? Doctor, otra pregunta. ¿Toda deuda tributaria tiene intereses? La deuda tributaria sí, Toda deuda tributaria. en teoría sí, porque es un deuda si es que ha vencido y no se ha cancelado en su Ok, momento. y la última pregunta sería, ¿toda deuda tributaria tiene intereses compensatorios o solamente tiene intereses moratorios? No, es que hay que diferenciar. Los moratorios tienen un régimen de castigo, de penalidad. Es decir, si paga fuera de fecha, es un castigo, una penalidad, es un interés moratorio. El interés compensatorio alude más a un mecanismo de utilización del dinero en el tiempo. Por ejemplo, soy un banco, le presto dinero a usted y en la práctica, ¿qué va a significar? El banco tiene que ganar una ganancia. ¿Cuál es la ganancia? El servicio. ¿Y ese servicio qué significa? Interés. Es un interés compensatorio, el valor del dinero en el tiempo. En cambio, el interés moratorio, por lógica, sería los mecanismos que castigan por no cancelar en los plazos establecidos los tributos que tienen que hacer, ¿no? Que son penalidades, ¿no? Así es. Ok, listo. Bien. ¿Qué otro elemento no ingresa? Las deudas, dice que al entrar en vigor de la presente norma y habiendo sido impugnadas, se encuentren en resolución judicial firme y consentida en calidad de cosa juzgada, ¿no? Es decir, cuando yo ya tengo una deuda que ya culminó todas las etapas, ¿no? Simplemente no hay posibilidad de apelar nada, es esto, pero que tenga una carta fianza bajo el artículo 151 del Código Tributario. Es una deuda muy particular, ¿no? Que tenga este elemento. Y otro, lo que es recargos de acuerdo a definición de aduanas. Recuerden que los recargos son castigos también, en cierta medida, penalidades. Estos no ingresan acá, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los sujetos que no pueden hacer fraccionamiento? ¿Verdad? Lo primero es las personas naturales que tengan sentencia condenatoria. Ahora, ¿y si soy investigado? Mira, me están investigando por lavado de activos, por incremento patrimonial no justificado, por delito tributario. Mientras seas investigado, puedes fraccionar. ¿Okay? Pero si tienes sentencia condenatoria de 4 años de cárcel, 7 años de cárcel, 9 años de cárcel, por delito tributario, eso no puede. Por eso dice, persona natural que tenga sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada, ¿no? Es decir, ya no hay posibilidad de que apeles más, se han cerrado todas las instancias, ¿no? Pero mencionado, ¿no? Vigente a la fecha de presentación del solicitud de acogimiento por delito tributario o aduanero. Recuerden que puede haber delito tributario o declaración de rentas de aduana, son dos tributos distintos, ¿no? Uno alude necesariamente al tema de la falsificación de documentos, no pago de impuestos de la renta, retenciones. Y declaración de renta de aduana es cuando tú falsificas información para no cancelar deuda, pero vinculada a lo que es la ley de aduanas. Dime, Almudena. Doctor, ¿y lavado de activos tiene relación con el delito tributario? ¿O no tiene relación? Son dos cosas distintas. El lavado de activos es un mecanismo que buscas, en todo caso, ingresar en la vía legal dinero mal habido.
dinero que sea producido, por ejemplo, por lo que es trata de personas, minería ilegal, lo que es narcotráfico, ¿no? U otras actividades ilícitas. Entonces lo que se busca es ingresar esa parte de dinero ilícito a un conducto regular. Las figuras típicas: compras vehículos y vendes vehículos a un precio muy alto, luego muy bajo, ¿no? Para que parezca una venta. Lo que está sucediendo ahora último, lo que está descubriendo, ¿no? Con el tema de un presentador de televisión que compra un vehículo varias veces, ¿no? O dinero que lo llevan a otro territorio, de manera, como le llaman, pitufeo, ¿no? Montos muy pequeños, ¿no? Ese es el tema típico del lavado de activos. ¿Que puede tener relación con renta? Sí. ¿Con el tema de incremento? Por supuesto. Ahora, puede ser que yo tenga un lavado de activos y genere actividad ilícita y tenga renta. ¿Debo tributar? Sí. Pero la pregunta es, ¿por qué si es un dinero ilícito? Hay un emperador romano, y hay un artículo interesante de Óscar Sánchez, que lo pueden ver en internet, que el emperador romano le dijo a su hijo le preguntaba: papá, ¿por qué estás colocando un impuesto a las letrinas? ¿No? Que es una actividad sucia, ¿no? Y el papá le dijo: hijo, olea non peculia, el dinero no tiene olor. En la práctica, el impuesto a las letrinas, que era un impuesto que no podría justificarse, él dice, tiene ingresos. Así que el dinero no tiene olor, funciona. Y en la práctica es un esquema más o menos parecido a lo que es lavado de activos. Puedes tener una fortuna muy importante, te la pueden quitar el fisco, pero esa fortuna mala vida tributa impuesto de renta, ¿no? Algo contradictorio, pero sucede en el punto de vista tributario. Gracias, doctor. Ok. Tampoco pueden estar entonces el sector público nacional, ¿no? ¿Se entiende que el sector público nacional quién es? Municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, sector público nacional. Con excepción de quiénes, las empresas de la actividad empresarial del Estado. Esas sí podrían, ¿no? Pero lo que es sector público nacional no ingresa al FRAES, ¿no? Siguiente. Ahora, tampoco aquellos sujetos que estén comprendidos en esta ley, la 3737. Es una ley que busca, en todo caso, el pago inmediato de reparación civil a favor del Estado cuando hay casos de corrupción o delitos conexos. Hay una lista que el Ministerio de Justicia publica con cierta regularidad y quienes estén en esa lista no pueden hacer el fraccionamiento. ¿Correcto? Siguiente. ¿Hay un bono de descuento? Sí, y esta es la parte interesante porque lo que busca, como les mencioné, no es una amnistía, pero es una cierta rebaja, ¿no? Cierto perdón, pero no es una amnistía. Y lo que te dice es, ¿este bono de descuento a qué se aplica? Se aplica a los intereses, actualizaciones, intereses capitalizados, multas y sus intereses. No dice nada de la deuda. La deuda no se elimina, el insoluto se mantiene, ¿no? Entonces, si yo tengo renta con intereses, se eliminan los intereses, pero la renta se mantiene. IGB se mantiene, ¿no? Es un detalle que siempre tenemos que tener en cuenta. No se va a rebajar el tributo insoluto, se mantiene como tal. Sigue, ¿Por qué se lo llama insoluto? porque no tiene mecanismo de afectación. El monto insoluto viene a ser la base de cálculo. Sobre esa base vas a trabajar el esquema de afectación tributaria con los impuestos, pero con los intereses. ¿Ok? Entonces, este bono de descuento, recuerden, nunca se aplica al tributo insoluto, que es el que se determina de acuerdo a la legislación del impuesto de renta o de IGB o del tributo que corresponde, ¿no? Y este bono de descuento se aplica, dice, a la totalidad de deudas actualizadas el 31 de diciembre de 2023. Una pregunta típica es, así como voy al fraccionamiento del 36 y escojo qué deuda puedo considerar, recuerden, cuando voy al 36 yo digo, quiero esta, fracciono. Acá es todo o nada. No es que yo diga, solo quiero esta y esta no te permite. Ingresas toda tu deuda de fraccionamiento. Por eso es una especie de esquema interesante, ¿no? Acá no hay el tema de que yo puedo escoger en el 36, quiero solo fraccionar esto, no, es todas las deudas, ¿no? Por eso lo que se quiere es una especie de borrón completo de los intereses y empezar, obviamente, el pago en cuotas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja y desventaja del fraccionamiento? Que cuando uno va a un fraccionamiento tiene la ventaja de pagar en partes. Pero ¿cuál es la desventaja en la experiencia peruana? A veces te metes al fraccionamiento, empiezas a pagar y te olvidas. O intencionalmente te olvidas, ¿no? Entonces dices, no, para evitar cobranza, fraccionamiento. Y después me olvido de 3, 4 y pierdo el fraccionamiento. Aquí no va a existir refinanciamiento, refraccionamiento, nada. Sí. ¿No acumular dos cuotas con el fraccionamiento, nada? Nada. ¿No tiene la misma estructura No. que el fraccionamiento de... No tiene. Inclusive, si yo pierdo ese fraccionamiento especial, no hay posibilidad de acogerse a un nuevo fraccionamiento. Cosa que sucedió con el 36. Absolutamente todas las deudas. Así es, Pero todas. yo puedo fraccionar primero con el fraccionamiento regular. De 36. La diferencia
es posible. Como estrategia puedo justificarlo. Porque si voy a fraccionar con 36 y me aprueban, ya no va a estar. Todavía tengo tiempo hasta el 20 de diciembre. Es posible. Buena estrategia. Bendiciones para la estrategia. Está bien. Vamos un poco más. Entonces, estamos analizando que son deudas exigibles actualizadas el 31 de diciembre de 2023. ¿Correcto? Dice, aun cuando no todas las deudas sean materia de dicho solicitud. Es decir, cuando tú vas a verificar, todo se considera. ¿No? Siguiente, por favor. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Siguiente, por favor. Ok. ¿Cuál es la UIT que debo...? Sí. Se me ocurría que entonces si SUNAT me propone todos esos valores, ¿no?, para acogerme, significaría que como es borrón y cuenta nueva, ya prescribieron todos los demás que pudieran por ahí haberse escapado a la SUNAT, a la administración. No es que prescribieron, recuerda, la prescripción no es automática, la prescripción es solicitada por solicitud de parte. Claro, Así sí. es, eso sí, no se Ya, elimina. entonces la pido. Me acojo con todas las que aparece ahí, solicito la prescripción y ¿quedamos a foja cero? Tendría que en todo caso la prescripción ser declarada fundada. Ajá. Ahora, Ya recuerde que, tendría esperar. este mecanismo no limita la facultad de fiscalización de SUNAT. No, sí, me puede fiscalizar. Por supuesto. Pero me fiscaliza y no me encuentra nada de repente y digamos que... En la práctica sí, en pero la tengamos práctica. presente que el fraccionamiento lo único que va a darse es básicamente facilidades de pago, no eliminación de deuda, ¿no? En ese caso. Ya, ok, gracias. Sí. Doctor, una pregunta. Cuando yo pido fraccionamiento, ¿yo me arriesgo a una fiscalización o no necesariamente? Lo único que el fraccionamiento está dando es facilidades de pago, nada más. Pero recuerda que el fraccionamiento lo que está haciendo es permitirte cancelación de deudas. Ahora, eso es una posibilidad que la Administración Tributaria te pueda fiscalizar, es parte de la discrecionalidad del artículo 62 del Código Tributario. No es tanto en el riesgo, ¿no? Uno se puede arriesgar declarando, pagando, fraccionando, ¿no? Varios elementos, ¿no? Así es. Además, recuerda, hay una facultad discrecional del artículo 62 que permite en ese caso revisar información. Cuando solicitas devolución, por ejemplo, cuando haces pagos en exceso de renta o declaraste primero la DJ anual y haces una rectificatoria, cuando el impuesto es menor y solicitas la devolución, también te puedes acoger a un tema de fiscalización por parte de la SUNAT, que ha sido uno de mis casos. Claro, sí. Toda la devolución, casi todas las devoluciones implican una revisión previa, ¿no? Es lo más seguro. Por eso el contribuyente tiene que evaluar si quiere utilizar saldos o pedir la devolución, ¿no? Es un detalle interesante. Sí. ¿Qué UIT es la debemos considerar? La UIT del año 2023, 4.950 soles, ¿no? Esa es la UIT, el fisco ha determinado ese mecanismo. Siguiente, por favor. Una consultita. Dígame. En Sí. ese descuento, cuando aplican el bono de descuentos especial que dice, ¿qué pasa? O sea, como dice en el anterior, el artículo 36, si me olvido, lo puedo pagar al siguiente día. En este caso, si me olvido, ¿se me vuelve exigible la deuda? O sea, ya no me dan opción a hacer el refinanciamiento. No, lo que va a suceder es que si yo me dejo 2 cuotas impagas, pierdo el fraccionamiento especial, ¿no? Y la totalidad se considera una deuda única, ¿no? Y ahí no hay posibilidad de refinanciamiento o Ahí, refraccionamiento. en ese caso, por eso digo, ya no tengo posibilidades de poder refinanciar. No, Tengo es que una deuda pagarlo, completa. es un exigible, sí o Así sí. así es. Oh. Muchas gracias. Claro, lo más seguro es que tenga una resolución de ejecución coactiva considerando la resolución de pérdida de fraccionamiento. Y si después que ya yo hice el fraccionamiento especial, si me surgiera alguna nueva ¿Deuda? una nueva deuda No la puede por incorporar. anterior. Tendría que ser fraccionamiento con el 36 normal, ya no con este. Ya, correcto. Sí. Ok. Gracias. Ok. Doctor, una consulta. ¿Y si nos acogemos a este fraccionamiento especial y lo perdemos, podemos seguir acogiéndonos con el fraccionamiento 36 o ya se pierde Bueno, toda esa...? el problema es que esta norma no permite en todo caso un nuevo fraccionamiento. O sea, si yo pierdo acá, lo pierdo. Pierdes totalmente Así y se es. vuelve de manera coactiva Así es, exigible. así es. Ya, doctor, gracias. Listo, ok. Ahora, ¿qué tipo de cambio vamos a tomar como referencia? El que SUNAT determinó, en ese caso es el del 29 de diciembre de 2023. Recuerden, siempre te verifica el tipo de cambio al último día del año, ¿no? La SBS cierra operaciones una fecha y esa considera 3.713, básicamente. ¿Ok? Tipo de cambio para venta. Ahora, haciendo un paréntesis, cuando ustedes dicen, ¿qué tipo de cambio utilizo? Muchas veces, salgamos un poco de este tema, ¿no? Hay quien nos arrenda de IGB. La diferencia es sutil, pero hay que analizarla. Si tú tienes un pasivo, una cuenta por pagar, una deuda, tú vas a comprar moneda extranjera. Entonces, el tipo de cambio es venta. Pero si es al revés, tú tienes un activo, una cuenta por cobrar o una creencia, el tipo de cambio compra.
Pues tú no vas a comprar moneda extranjera, más bien te van a dar dinero a ti en moneda extranjera. Entonces, esos son los tipos de cambio utilizados. En IGB siempre es tipo de cambio-venta. Compro-venta, tanto operaciones de compro-venta en IGB, siempre es tipo de cambio-venta, ¿no? Por si acaso. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las modalidades de pago que señala esta regla de fraccionamiento? Son básicamente 3, ¿no? Hay que ver cuál estrategia nos conviene, cuál es más rentable o no. Evaluemos, ¿no? El pago al contado es en un solo momento, ¿no? Uno podría decir, salgo de deudas totales, posible, ¿no? Pago sumario es en 3 cuotas, pero aquí existe una cuota inicial del 25% de la deuda, obligatorio, y hemos mencionado que el pago se cancela antes de aprobarse la solicitud, ¿no? Si la solicitud hoy día tengo que hacer el pago. Y si tengo pago fraccionado, hasta en 72 cuotas, ¿no? Pero también hay un pago inicial del 10% de la deuda. Te digo que evaluar cuál me conviene más. Sí. Dígame. Estamos hablando del pago en 3 cuotas, indica usted que es el 25% de la deuda. Claro. Que lo pago por cada, o sea, no sé, pues tengo renta, tengo IGB, y lo pago el 25% de cada uno de ellos, según el código o según el código de fraccionamiento que nos pueda brindar cuando los... El código de fraccionamiento que corresponde. Ok. Con ese código se paga y se paga el 25% en el pago sumario. Ok. Gracias, doctor. Ahorita vamos a revisar. Vamos a la primera modalidad, pago al contado. ¿Correcto? Sí. Acá tengo una ventaja, miren, tengo la posibilidad de rebajas, ya hemos mencionado rebajas de lo que es intereses y multas, hasta de 0 a 100 UIT, 100%. Si mi deuda es por debajo de 100 UIT, la ventaja es 100%, ¿no? Luego, si tengo más de 100 hasta 200, 90%. 2.000 UIT hasta 5.000 UIT, 70%. Y tenemos acá más de 5.000 UIT, 50%. Entonces, si uno tiene una deuda que está por debajo de 100 UIT, puede llegar a 0, ¿no? En la medida que sea intereses y multas. Pero el pago contado tengo que acogerme solo hasta el 20 de diciembre, ¿no? Ya sabemos que desde la semana pasada ya se puede acoger, desde el día sábado se podía acoger, ¿no? Siguiente, por favor. Pago sumario, segunda modalidad, ¿ok? Miren los descuentos, tengo los mismos, 100, 90, 70 y 50. Hasta ahí vemos que es idéntico los descuentos en lo que es las multas, ¿no? Pero aquí viene el tema de la cuota inicial, que se paga el 25%, ¿no? De la cuota acogida luego de aplicado el bono directamente, ¿no? Ese es el monto que corresponde, 25% de la deuda. ¿Correcto? Siguiente. Ahora, una vez deducida la cuota de acogimiento, la deuda se actualiza de acuerdo a la previsión del Código Tributario, ¿no? Hasta la fecha de presentación de solicitud y se paga hasta en 3 cuotas mensuales. ¿Qué interés se aplica? El 60% de la tasa de interés moratoria, ¿no? Es decir, yo te voy a considerar un interés no idéntico a la tasa de interés que es 0.9%, sino el 60% de ese porcentaje, ¿no? Es una rebaja inclusive mayor. ¿Correcto? Ahora, ¿cuándo se considera extinguida la deuda? ¿No? Vamos rápidamente, la norma te dice, ¿no? Si me acojo al pago sumario, se considera extinguida cuando las cuotas pagadas amorticen el importe equivalente al total del saldo insoluto, fraccionado más intereses y actualizaciones, intereses capitalizados no descontados, ¿no? Hace mención a este esquema. Tienes que verificar, ahí se considera extinguida la deuda. ¿Sí? Ahora, pago fraccionado, tercera modalidad. Uno tiene que ver cuál me conviene, ¿no? Ya hemos mencionado que el pago al contado se paga en un solo momento. El pago sumario, acuérdense, sumario, 3 cuotas, pero cuota de acogimiento 25%. Y pago fraccionado, siguiente, tenemos descuentos menores. Observemos, ¿se acuerdan? 100, 90, 70 y 50, vamos a ver, 90, 70, 50, 30, menos descuento. Entonces, si uno opta por pago fraccionado, sabe que no va a ser 100% de descuento de multa, sino va a ser menor. Te vamos a dar las facilidades de pagos en varias cuotas, pero tu descuento de multas va a existir en menor medida. Ya no es 170, 170, 50 y 30, sino menos, ¿no? Revisa un poco lo anterior para ver dos cuadros más. Uno más, otro más. Ahí, miren, 100, 90, 70 y 50. ¿Ves? Y ahora regresemos al que estamos viendo. Ahí, 90, 70, 50, 30. Son menos descuentos, ¿no? Sí, dígame. Sí. A lo que es a lo que son intereses y multas solamente, no Nada aplica más. el Insoluto se mantiene. Insoluto se mantiene. No, no se cambia el insoluto. O sea, entonces no es que tanto sea el fraccionamiento que dicen, pues el fraccionamiento especial, 0 multas, 0 intereses, no está condicionado también según la tabla, ¿no? Claro, así es. Ya, gracias, doctor. Por eso decíamos, si son montos pequeños, que no llegan pues a las 100 OIT, tengo descuentos mayores, ¿no? Pero si son deudas más elevadas, el descuento es menor. Doctor, una pregunta. Una vez que yo ya terminé de pagar mi fraccionamiento
o con el bono, ¿me dan un certificado, una constancia que yo ya cancelé o dan no me dan constancia. nada? No hay constancias de administración tributaria que da y ese deuda cero, ¿no? Eso se da normalmente en las municipalidades, cuando uno cancela dice constancia cero, contribuyente, ¿no? Debería haber. No está establecido, ¿no? No. Constancia de deuda, exactamente, así dice, ¿no? Sí, así es. Sí. Miren, la cuota acogimiento, a diferencia del sumario, que son 25%, aquí es el 10% de la cuota acogida, ¿no? Es obligatorio 10%. Siguiente. Y esta totalidad de deuda pueden ser hasta en 72 cuotas. Uno podría decir, 72 cuotas fácil, pues no, mi deuda va a ser pues, 100 soles mensuales. No, la cuota mínimo son 260 soles. No puede ser menor a 260 la cuota, no, cuota mensual. ¿Correcto? Siguiente. Ahora, ¿cuál formulario se utiliza? Ya estamos analizando que desde el día 18, me parece, no, el sábado 18 ya se podía acceder al beneficio. Incluso muchos empezaron a entrar, por si acaso, y ya salías, ¿no? Sí, dígame. Si la deuda yo quiero en 72 cuotas, si no llego a ese monto mínimo, ¿no podría coger las 72 o tiene que ser menos de 72? Bueno, cuando normalmente uno hace la posibilidad de calcular las cuotas, si uno coloca 72 cuotas y sale 250, no le permite el sistema. Tiene que ser menos cuotas, o sea, puede ser menos cuotas. Claro, puede ser 40 cuotas, 35 cuotas, 50 cuotas, pero el máximo son 72. Hasta 72, no es que yo diga 72 todos, no. Además el contribuyente señala, ¿no? Hay contribuyentes que dicen, mira, ¿sabes qué? No quiero endeudarme en más años, quiero en 3 años, 36 cuotas. Lo puedo manejar de esa manera. Solo que hay contribuyentes que dicen, no, pastea todos que puedas, hasta 72. Claro, pero si tu cuota llega a 50 soles, 100 soles, no permite. Puede ser que la última cuota sea menos de 160, si es correcto. La última cuota. Pues en las anteriores han sido 270 o 70, la última 50 soles, se permite. Pero si es las dos últimas cuotas menos. No, tendría que ser la última en todo caso. Solamente La última, así es, exactamente. Cuando fraccionas el fraccionamiento del artículo 36 que te dice que no puede ser menor al 5% de la correcto, UIT, ¿no? es Pero acá te correcto. establecen un poquito más. Claro. Bueno, esto te establece en función a la UIT, La creo UIT que de este año. sí. Ok, gracias, Sí, doctor. perfecto. Ok. Ahora, este formulario, como le digo, ya está desde el sábado 19 de octubre, el 1707, que uno puede acceder ya a la página de SUNAT directamente. Si entra al fraccionamiento va a encontrar varios fraccionamientos y el fraccionamiento especial figura. Pero antes de esa fecha no salía. Uno ingresaba, no salía. Ahora sí se permite. ¿Ok? Siguiente, ¿no? Y ese acogimiento, recuerden, es por el total de la deuda, ¿no? Que están contenidos en estos valores mencionados. Hemos señalado hace un momento que si no tienes directamente un valor emitido, no puedes acogerte al beneficio. Tienes que tener un valor. Ahora, ¿qué les voy a decir? Es una notifica, me tengo que decir así. Pues en la práctica, si no tienes un valor notificado, no puedes acogerlo. No, no entra. Y si se dan cuenta, ahora vamos a revisar en su momento, cuando yo presento mi solicitud, ya es un desistimiento automático. El desistimiento que implica que ya no vas a hacer, si tienes una reclamación pendiente, se va a cerrar. Si tienes apelación, se va a cerrar, ¿no? Ya no va a querer más allá del proceso. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué hacer si tengo una deuda impugnada? Pregunta típica, ¿no? Por ejemplo, el desistimiento. Un paréntesis. ¿Qué es un desistimiento? Dejar sin efecto una pretensión. Eso significa que yo le voy a decir a mi administración tributaria, ¿sabes qué? Ya no quiero mi reclamo, ya no quiero mi apelación, ¿no? Me desisto. Pero el desistimiento, ¿qué era? Normalmente me solicitud por escrito, con la dirección de firmas ante notario y esperar que te acepte. Y eso implicaba que tenga 10, 20, 15 días que me dicen, te acepto. Recién ahí se desistía. El mecanismo que vamos a verificar ahora es que la sola presentación de la solicitud ya es un desistimiento automático. Ya no tengo que hacer mi solicitud, ni la dirección de firmas, nada. Simplemente desistimiento automático, ¿no? Vamos un poco más. Miren, ¿quién es el órgano competente para concluir, ¿no? El reclamo, la apelación o la demanda de condición administrativa o el proceso de amparo? Si nos damos cuenta sería SUNAT, reclamo, Tribunal Fiscal, apelación, Poder Judicial, demanda de condición administrativa y el Tribunal Constitucional, acción de amparo, ¿no? O dependiendo del Poder Judicial, ¿no? Entonces son los elementos que van ya por concluir. ¿Qué ventajas va a existir? La litigiosidad no va a desaparecer, va a rebajarse. Los expedientes que son pasivos, pendientes de respuesta, también va a archivarse, va a rebajarse también, y eso es un elemento válido, ¿no? ¿Hasta qué instancia es este? No, estamos viendo, justamente. Ok. Reclamo, primera instancia, Tribunal Fiscal, segunda instancia, administrativa, cierra,
demanda de contencioso administrativa, Poder Judicial, ¿no? Y el Tribunal Constitucional para el caso de acciones de amparo. O sea, si se dan cuenta, son varias instancias, ¿no? Así es. Entonces tenemos ese mecanismo. ¿Qué va a hacer SUNAT? Cuando ya yo me acoja, va a tener que informar al Tribunal Fiscal, al Poder Judicial o al Tribunal Constitucional, de acuerdo a lo que corresponda, que las deudas han sido acogidas. ¿Y qué van a hacer esas entidades? Cerrar el expediente, ¿no? Simplemente archivarlo. Porque yo digo, no, estoy fraccionando, pero continúo mi reclamo. No, pues, no tiene sentido, ¿no? No justifica, ¿no? Ahora, ese acogimiento al fraccionamiento, y en parte interesante, no limita la facultad de fiscalización respecto a la deuda acogida que no haya sido materia de un procedimiento de fiscalización o verificación parte de SUNAT. Entonces, esa es una especie de espada de Damocles, ¿no? Porque voy a tener algún elemento que van a decir, está bien, te acogiste, te fraccioné todo, pero por si acaso voy a revisar, ¿no? Vamos a tener una verificación, porque no lo he verificado, no he fiscalizado. Un poco discutible, ¿no? Pero está dentro de las facultades propias de la Administración Tributaria. Ahora, ¿se puede desistir de la solicitud de fraccionamiento? Miren, el deudor puede desistirse de la solicitud de fraccionamiento, de acogimiento, antes de que suelte efecto la notificación de la resolución que la aprueba o la deniega. Entonces, si por ejemplo presento mi solicitud hoy día y estoy esperando, y a los 3 días digo, no, mejor no me conviene, me desisto, no tienes respuesta, es válido. Pero si ya llegó la respuesta aprobatoria, ya no puede desistirte. Se desiste antes que suelte efecto. O también pueden denegarte la solicitud. Esas dos posibilidades pueden darse, ¿no? La SUNAT mediante resolución acepta el desistimiento de la solicitud de acogimiento. Es válido, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿se puede presentar desistimiento de la solicitud de acogimiento antes que suelte efecto? Sí, ahí está la misma, creo que sí ha copiado 2 veces. Le pregunta, ¿se puede acceder al bono de descuento si la cuota está vencida y pendiente de pago? No. Se entiende que tengo que estar al día, ¿no? Para que yo pueda acceder al bono de descuento tengo que estar al día. No puedo dejar de pagar las cuotas. Es un condicionamiento. ¿Ok? Siguiente. ¿Sí? ¿A qué se refiere el Anterior. Miren, no se accederá al bono de descuento cuando una cuota se encuentre vencida y pendiente de pago, total o parcialmente. Imaginemos que tengo 6 cuotas o 12 cuotas y voy en la cuota 9 y la pagué parcialmente. Estoy impaga, entonces no me van a permitir el beneficio de descuento. Esa es la desventaja que va a existir. Pues la idea es de cancelar en las fechas y los montos que correspondan. Ahora, va a presentarse casos a veces de contribuyentes que, por ejemplo, la cuota es 850, ¿no? Y alguien por ahí pagó 849. Un sol menos, no está cumplida. Ahora, en la medida que sea cuota vencida y pendiente de pago, dice total o parcialmente. ¿Se recalcular el tema de ¿se recalculan las cuotas como tal o como? No, lo que va a suceder es que si hay 2 cuotas impagas, pierde fraccionamiento. Ah, ok. ¿No? Ese es un tema distinto. Ya, doctor. Ahora, yo recomiendo muchas veces a los contribuyentes pagan un sol más, o un sol 50 más o 2 soles más. Es mejor, 1000 veces. Pero hay personas que no, le digo honestamente, hay contribuyentes que han llegado a la oficina y dicen, ahí dice 87.50, yo pago 87.50, yo pago 88. Prefiero pagar un sol más, honestamente. Siguiente. Doctor, una pregunta antes Dígame. que continúe. Yo, si no puedo pagar 2 cuotas, pero tengo una razón justificante porque no he podido pagar y lo presento por escrito, tampoco vale. No hay mecanismos de otra forma que no sea cancelar. No hay ningún mecanismo. Sí. Doctor, disculpe que insista en el anterior. Lo que sucede no me queda claro. Cuando retrocedemos al tema de la forma del acogimiento, ¿no? En las 3 formas, el tema del contado, el fraccionado en 3 cuotas, se entiende que cuando tú tienes el globo de las deudas, tienes las multas e intereses. Viene, dependiendo del rango de las suites, mi descuento va a ser en función de las multas e intereses. Correcto. Cuando viene ya, después de ello, mi prorrateo en cuotas, según como lo haya escogido, en esta parte de ese acápite que usted pone es donde no me queda claro cuando dice se pierde el bono. El descuento. De descuento, ajá. El descuento. Ahí no va a sentar el descuento.
el fisco no le aceptaría el descuento. Pero no se entiende que ya pagué el adelanto de la rebaja y luego viene recién mis cuotas a yo pagar según un cronograma de pagos. Claro, pero recuerde que si usted deja de cancelar, no le van a reconocer los descuentos. Por la cuota. Así es. Ah, ok. Ya, muchas gracias. Ok. Vamos un poco más. Okay. ¿Cómo se imputan los pagos efectuados en modalidad de pago sumario? Recuerden, el pago sumario es 25% de cuota y 3 pagos, ¿correcto? Ese es el pago sumario. El fraccionado son 10% y 72 cuotas. Y el pago de contado es un solo momento. ¿Okay? Dice, en el caso de pagos efectuados en modalidad de pago sumario, a partir de la aprobación de la solicitud de acogimiento, ¿no?, se imputarán conforme a lo que señala el reglamento. El reglamento determina ya primero lo que es intereses, luego capital, como cualquier deuda normal. ¿Vale? Y cuando una cuota esté vencida y pendiente de pago, la SUNAT acogerá de oficio el saldo de la deuda en materia de acogimiento al pago sumario a la modalidad de pago fraccionado hasta en 12 cuotas. ¿Eso qué significa? Imaginemos que tengo mi pago sumario, mi 25% de cuota inicial, cuota 1 la pagué y cuota 2 dejé de pagar. Entonces la SUNAT dice, antes que pierdas, yo recalculo. Entonces te voy a dar una facilidad. Tú no pagaste la cuota 2, la cuota 3, yo te recalculo, pero hasta un máximo de 12 cuotas. Es decir, te va de oficio calcularte un sumario, lo que va a convertir en fraccionado. Pero no te dan los 12 meses, pero los 72 cuotas, sino 12 meses máximo, ¿no? Entonces te dan una facilidad para evitar que pierdas totalmente el sumario y te da la facilidad de pagar hasta en 12 cuotas. Pero ¿quién lo hace? La SUNAT. De oficio. Cuando dices de oficio, no es que cuando te diga, SUNAT, perdona, pues no, de oficio te lo paso a 12 cuotas, ¿no? Así es. Pero eso no se va a dar en fraccionado, ¿no? Porque no hay otro fraccionamiento adicional, ¿no? En el anterior no le capté muy bien sobre el sumario. ¿Se aplica como al inicio? O sea, si dejo de pagar una cuota, ¿automáticamente lo pierdo en el sumario? Claro, pero viene ese mecanismo. El mecanismo es que si yo voy a perder el sumario, debería perder con una resolución de pérdida de fraccionamiento, me están diciendo, no te preocupes, de oficio lo calculo hasta 12 cuotas, ¿no? Eso solo me sale en esta posibilidad, en el sumario nada más. ¿Okay? Siguiente. Claro. Por un tema de economía y financieramente tiene una ventaja, ¿no? Pero te están dando facilidades para el pago en 12 cuotas. ¿En el pago de las 12 cuotas ya no? Se sigue manteniendo el beneficio del bono como tal, ¿cierto? Claro, porque no está perdiendo el fraccionamiento. Ok. Sí. Ya, doctor, gracias. Okay. Este de acá. No, sí es lo mismo, siguiente. Perdón, en el anterior. En los casos de no acogimiento de oficio, la SUNAT se encuentra facultada, dice, a proceder a la cobranza de totalidad del saldo de la deuda acogida al pago sumario. Es decir, si la SUNAT decide no incorporar de oficio, te cobra todo. Entonces es una desventaja. No significa, ya el sumario dejé de pagar y automáticamente de oficio. Si ellos dicen, no, a ti no, a ti sí. Es facultad discrecional, ¿no? Entonces evaluemos ese tema, ¿no? Puede ser que la empresa no tenga la liquidez suficiente y justo le toca que no sea de oficio para él. Entonces todo en un solo momento, ¿no? Siguiente. Ahora, ¿qué pasa si hay incumplimiento de cuotas de pago fraccionado? Varios supuestos. Primer supuesto, siguiente. Por ejemplo, dice acá, cuando se acumulen 2 o más cuotas vencidas y pendientes de pago total o parcial, la SUNAT está facultada a proceder a la cobranza de las cuotas pendientes de pago, luego aplicado el bono de descuento que corresponda. Te va a cobrar, ¿no?, lo que corresponda, ¿no?, en función al detalle, ¿no? Es decir, todas tus cuotas impagas. ¿Sí? Y estas cuotas vencidas o pendientes de pago, luego aplicado el bono de descuento, están sujetas a tasas de interés moratorio, ¿no?, de acuerdo al artículo 33 del Código Tributario, directamente, ¿no? O sea, en ese caso, en función a las deudas. Doctor, disculpe. Perdón que retroceda. No hay problema. En la parte donde dice el tema de Perdona, cuando dicen los casos de no acogimiento de oficio, la SUNAT se encuentra facultada, ahí también va a tener que ver mucho el tema de lo que se viene hablando, el tema del perfil de cumplimiento, para que ella te dé o no te dé el alargamiento de 12 puntos. El tema del perfil de cumplimiento no está señalado como mecanismo del fraccionamiento, pero es un elemento que la Administración Tributaria podría evaluar, ¿no? Yo soy una persona que estoy en nivel A, B, C, o A, B por lo menos, tengo facilidades mayores, pero C, D o E ya es perjudicial, ¿no? Bajo su facultad discrecional. Es parte de la facultad discrecional, es correcto. Muchas gracias. Ok, listo. Doctor, ¿qué es la facultad discrecional de la SUNAT? Recuerda que el artículo 62 del Código Tributario te permite la facultad discrecional en temas de facultades de revisión o fiscalización. La Administración Tributaria puede decidir si hace revisión a uno contribuyente o a otro.
Por ejemplo, si somos 10 contribuyentes de un mismo sector, construcción, la administración tributaria puede decidir escoger A o B. ¿Y por qué no C, D? Decisión de la administración tributaria, ¿no? Puede ser contribuyentes que dicen, ¿por qué a ese contribuyente le toca, a mí no? ¿No? Señor, fiscalícelo. No, me parece más interesante que te fiscaliza a ti, ¿no? Es parte de la decisión discrecional, ¿correcto? Doctor Mario, perdón que le interrumpa su brillante exposición. Hay un participante por los medios virtuales que hace una consulta. No hay varias, pero vamos a escogerla de manera ordenada. Iniciamos ahora por una. Al inicio de su exposición, doctor Mario, usted indicó que este beneficio no es para aquellos sentenciados por delito tributario y aduanero. En el caso que sea sentenciado por un delito distinto al tributario y aduanero, ¿puedo acogerme a este beneficio? La norma no le prohíbe. O sea, puedo tener un delito distinto al aduanero tributario, imaginemos, no sé, pues, hurto, robo, cohecho, la norma no me prohíbe. Pero si hubiera sido delito tributario, delito de defraudación de rentas de aduana, no puedo. Ahí es permitido. Okay. Bien. ¿Qué más? Siguiente. Okay. ¿Cómo se aplica el interés moratorio? ¿No? Directamente vamos a lo siguiente. A la totalidad de cuotas pendientes se sujetas a interés moratorio y se aplica en el primer supuesto en cuotas vencidas o pendiente de pago a partir del día siguiente del vencimiento de la cuota hasta su cancelación. Primer elemento. Y si son cuotas no vencidas o pendientes de pago, a partir del siguiente del vencimiento de la segunda cuota vencida. Ese es el detalle que va a corresponder para aplicar intereses moratorios. Dígame. Que vence hoy día. Ya. Y como yo soy mosca, lo pago mañana temprano. Pago mañana temprano. ¿La SUNAT aplica lo que me está indicando usted? Bueno, mañana ya es un día siguiente, ¿no? O sea, se entiende que hasta las 23 horas con 59 minutos es un día. 00 horas es otro día. O sea, sí o sí, sí. Me Inclusive pierdo todo. hay contribuyentes que aman el peligro, ¿no? Dejo de presentar mi declaración jurada y empiezo a contestar mis correos de chat. 23:59, todavía me da tiempo, 1 minuto y es el día siguiente. Multa. Hay personas así, que si llegan a las 00 horas. No. Amante del peligro, exactamente. Lo que me ha pasado ahora poco, También. nada más, que se hizo el pago de tal cual del PLAMEC y no procesó. Hubo un tema tecnológico que desconozco y haciendo un efecto totalmente conservador, volvimos a pagar y al día siguiente nos rebotó el pago de la SUNAT. Y era porque la niña la analista de recursos humanos estaba procesando la planilla como tal y se cerró la ventana de SUNAT. Entonces dijimos, no importa, preséntalo de nuevo, págalo de nuevo, pediremos una devolución como tal, tenemos toda la trazabilidad y pidamos, ¿no? Pero lamentablemente si rebotaba el pago y no presentaba, ya iba a caer en multa. Claro, yo recomiendo en muchos casos a los contribuyentes cuando tienen problemas con la administración tributaria tomar fotos de la pantalla y forma parte de su argumento en el sentido que hay dificultad de conectividad con la propia administración tributaria. El CIRE se cae varias veces, el sistema que permite información. Porque inclusive el banco no se hace responsable porque te dice, has trabajado mediante la plataforma de la SUNAT, sorry, no es mi problema. Si hubieses pagado mientras, no sé, con tu cheque, en mi banco y todo eso, me responsabilizo, pero no. Sí, eso me acaba de pasar. Es un problema típico. Yo recomiendo comer las pantallas y parte del reclamo. Y muchas veces salió fundado, por si acaso. Así es. Vamos un poco más. Siguiente. Ok. ¿Se puede aplicar el bono de descuento de manera proporcional? Este bono se aplica en forma proporcional al monto pagado hasta el momento en que se acumulen 2 o más cuotas vencidas o pendientes de pago. Lo que pregunté hace un momento, ¿no? Si tengo cuotas que han vencido y ya no he cancelado, obviamente pierdo el fraccionamiento del descuento hasta donde pagué, ¿no? Hasta ahí justo. Me parece proporcional directamente, ¿no? Si no tendría sentido, pues, cumplir las reglas hasta acá, no las cumple después, te cobro todo, pero el descuento es hasta esta parte, ¿no? Siguiente. ¿Qué acciones SUNAT establece respecto a la solicitud de acogimiento o fraccionamiento? Siguiente. Por ejemplo, desea aprobar la solicitud. Dice, se concluye la cobranza coactiva y se levantan las medidas cautelares adoptadas en dicho procedimiento. ¿Eso qué significa? El ejecutor tiene que levantar las medidas cautelares. Embargo en forma de retención de terceros, embargo en forma de inscripción, en forma de extracción de bienes, tiene que levantar las medidas cautelares, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿y el banco también lo hace? Claro, el banco lo hace, pero te cobra su comisión, ¿no? Pero soy banco, pero se ha equivocado. Lo siento, el banco es banco y acá dice levantamiento de orden, te cobro 350 soles de orden X. Y te lo cobro, es un caso, finalmente, ¿no? Plazo máximo que tiene SUNAT para resolver las solicitudes, ¿no? 45 días hábiles.
Pero a veces no sucede eso, lo aprueban en 5 días, en 10 días, 8 días. Por ejemplo, cuando uno presenta su declaración anual de impuesto de renta de persona natural, puede tener un fraccionamiento aprobado en 5 días hábiles, ¿no? 4 días hábiles. A mí me ha pasado, ¿no? La declaración anual de este año fraccioné y 5 o 6 días ya tenía mi resolución aprobatoria. Pero cuando es devolución de impuestos, hasta el 45 días hábiles me hicieron esperar, doctor. Y estábamos hablando de millones de soles porque nosotros somos agentes retenedor y en lo regular teníamos bastante caja, tenemos solvencia. Me hicieron esperar hasta el 45 días hábil, a las 6 de la tarde recién notificaron. Y me hicieron esperar inclusive para que saliera el medio de devolución y todo eso. O sea, no se cumple en estricto los 45 días hábiles. O que lo hicieran de manera anticipada tampoco, y me decían cada vez que llamaba el 40, según lo que establece 45 días hábiles. Sí. Hay discrecionalidad, pero también hay mecanismos de cumplimiento. Sí. Ok, siguiente, por favor. Ok. ¿Qué corresponde? ¿Corresponde aplicar garantías? Sí, pero vamos a ver en qué modalidades. Solo en pago sumario, aquí hay un error por si acaso, nadie me más, y pago fraccionado. En esas dos posibilidades hay garantías. ¿Ok? Siguiente. Pero ¿cuándo hay obligación de entregar garantías? Por ejemplo, cuando la deuda sea, la cuota de acogimiento, deducida cuota de acogimiento de la deuda sea mayor a 200 UIT. Ahí tengo que obligar garantías, obligatoriamente, ¿no? Y, o los saldos de un aplazamiento vigente otorgado con anterioridad de este carácter particular, ¿no? Se encuentra garantizado a la fecha de presentación de solicitud de acogimiento. Pero, ¿qué garantías puedo otorgar? ¿Carta fianza o hipoteca de primer rango? ¿No? Eso significa que la señora de la primera que corresponde, ¿no? Y eso implica, la hipoteca, recuerden, es sobre un bien inmueble, ¿no? Y la carta fianza ya es un banco que te otorga, ¿no? Que obviamente correspondería a un mecanismo de afianzamiento de deuda. Pero para que tenga una carta fianza tengo que en el banco tener dinero en una cuenta o asegurar con otro esquema, ¿no? Y la carta fianza es irrevocable, incondicional, sin beneficio de expulsión y de revisión inmediata. Pero ¿no? también para inscribir la carta ante la SUNAT demora, ¿no? Sí. Por lo general a mí el banco me da la carta fianza por un año y no es que porque seamos tal cliente me lo emitan, ¿no? Hay un tiempo y también para inscribirla se hace el trámite y para que se vea en la plataforma de SUNAT también demora. Sí. Y nos congeló un tiempo para poder sacar las importaciones porque nosotros afianzamos las importaciones. Y es todo un tema con SUNAT, doctora. Sí, ese es un detalle que lamentablemente no se puede evitar. Sígueme, por favor. Ok. La segunda posibilidad que puedes hacer carta fianza, o garantía en hipoteca es cuando sea una persona natural con proceso penal en trámite, pero por los delitos tributario o danero, ¿no? Es decir, no te voy a impedir que tú hagas fraccionamiento, lo puedes hacer porque no hay sentencia condenatoria o consentida, que hemos visto que está prohibido, pero sí tienes la posibilidad, ¿no?, de fraccionar, pero con garantía. ¿Por qué? Porque el Estado quiere asegurarse, ¿no? Y una especie también de castigo, ¿no?, de esa manera. ¿Y una persona natural cómo se podría afianzar contra sus propiedades? El problema es que la persona natural para alguna carta fianza tendría que el banco normalmente exigirte un depósito. Si te voy a afianzar por 300.000, deposítame por lo menos 300.000 una cuenta de garantía, ¿no? Eso implicaría que te digo, pierdo liquidez, en lugar de pagar, estoy depositando al banco, afianzando con un mecanismo. A veces viene el aval, que es más complicado. Un tema difícil, ¿no? A veces te dicen, semi-aval, inocentemente firmas, ¿no? Y después viene todo, ¿no? Claro. O la hipoteca de primer orden, recuerden, la hipoteca implica es una garantía real, ¿no?, respecto a un bien inmueble, ¿no? Y en ese mecanismo se determina. Sobre todo, hipoteca se utiliza bastante, salgamos del tema, para los créditos hipotecarios, ¿no? Yo firmo una hipoteca, me dan el dinero, pero el aseguramiento del pago de las cuotas hasta la última y levantan la hipoteca al final, ¿no? Ese es un mecanismo de afianzamiento. O el solicitante tenga un contrato de colaboración empresarial que lleva contenido independiente inscrito como tal en el Registro Único de Contribuyentes de SUNAT. Recuerden que el consorcio, que es un contrato de colaboración empresarial, o el joint venture, no es una persona jurídica. Para efectos tributarios se le considera solo para efectos de impuesto de renta por el artículo 14, pero obligatoriamente me corresponde inscribirlo en su cuenta con RUC. Ahora, si eres un contrato de colaboración empresarial, no puedes, tienes que hacer obligación de entregar garantías, ¿no? ¿Qué sucede? Se van los consorciados y a quién le exigen la deuda. Y SUNAT incluso está notificando ahora último masivamente a los consorcios para ver el representante legal, ¿no?, o responsabilidad solidaria directamente, ¿no? Sí.
¿Qué garantía debemos ofrecer? Hemos mencionado carta fianza o hipoteca de primer rango, directamente, ¿no? Ahora, si hay un embargo en forma de inscripción de inmuebles, en ese caso correspondería, ¿no? Que se ofrece garantía de bien embargado, ¿no? Siempre que sobre el mismo no exista ningún otro tipo de gravamen, excepto la primera hipoteca o hipoteca de distinto rango. Puede ser que yo tenga vamos a la hipoteca y hay primer rango, segundo rango, tercer rango, cuarto rango, ¿no? A veces te dicen, te voy a embargar tú un bien. Embarga nomás. Tú vas y hay 7 personas antes, ¿no? Cuando tú rematas, el primero cobra, el segundo sí, ¿no? La lógica de primer orden sea SUNAT, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, segundo tema. ¿Tengo tiempo todavía? ¿Sí? ¿Normal? Ya. Segundo tema que me corresponde analizar es el decreto ejecutivo 1669. Problemas que se han generado con ese decreto ejecutivo que hasta el día de hoy, salvo que el Perú no haya salido hoy día la norma, ¿no? No ha salido, ¿no? Entonces no está vigente, por si acaso. ¿Por qué motivo? Porque este decreto ejecutivo 1669 falta que SUNAT publique una resolución de superintendencia, que es la que determina el reglamento, ¿no? Observemos rápidamente, ¿no? ¿Hay cambios en la ley IGB? Sí. ¿Cambios en el 29215? También, pero todavía no se implementan porque no está en vigencia. ¿Ok? Veamos un poco. ¿Cuál es el objeto de este decreto ejecutivo 1669? Primero, modificar la ley IGB, particularmente lo que es la utilización de crédito fiscal, ¿no? Y el registro de anotación del comprobante, y la 29215, que es una ley que se dictó en el 2008, me parece, y lo que buscaba era permitir hasta un plazo máximo de 12 meses la anotación al registro de compras, ¿no? Del comprobante de pago. Para mi punto de vista es una excesiva formalidad, ¿no? Y no debería generarse como un mecanismo de obligatoriedad para tomar crédito fiscal. Si ya la SUNAT tiene los libros electrónicos, ya la SUNAT tiene lo que son los comprobantes electrónicos de manera válida, entonces ¿por qué viene el tema del registro? Al margen de ello es un tema formal que lamentablemente hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Entonces, esta es la lógica del objetivo, es modificar las dos normas importantes, ¿no? Siguiente. Y la finalidad es, obviamente, miren lo que dice la norma, ¿no? Facilitar el cumplimiento de obligaciones en contribuyentes relacionadas con operaciones de registro de compras, considerando su masivo de comprobantes electrónicos. Ahora, si el comprobante ya está, como les mencioné, ¿no? Lo lógico es anotarlo. Pero si ya está, hay pasabilidad, como hemos mencionado, en la información, y el libro electrónico lo determina, incluso el CIRE también le tiene la propuesta, ¿no? Debería figurar, pero hay que anotarlo, ¿no? La pregunta es, ¿se ha eliminado el plazo máximo de 12 meses? En teoría, sí, pero falta que entre en vigencia. Por eso que si tenemos hoy día facturas que todavía tienen 12 meses, recomiendo anotarlas, ¿no? Para evitar contingencias. ¿Qué hacen los contribuyentes? Todos los anteriores han llamado a logística, finanzas, al área legal, le han preguntado, ¿no? ¿Qué facturas tenemos? Todas, pásalas, ¿no? Anota. ¿Por qué? Porque cuando entre en vigencia ya no se justificaría los 12 meses, ¿no? Pero es bien complicado, para los códigos, para diferentes líneas de negocio es complicado, la construcción y minería es bien. Sí. Sobre todo por el nivel de las operaciones y los mecanismos de entrega de los mismos, ¿no? Ese es. Es cierto. Ahora, la ventaja es que si ya es electrónico, el registro no debería ser un elemento necesario para determinar, perder el derecho. Una cosa es el derecho al crédito fiscal, otra cosa es la anotación formal que debemos establecer, pero no condicionarla, ¿no? Ok, vayamos un poco más. Entonces, siguiente, por favor. Según el artículo 5 del decreto de 1669, ese es un error, 1669, ¿no? Hay un error ahí, 1669, no es 1669, por si acaso, corrijan por favor. 1669, ¿no? Sí, hay un error ahí. Ok, entonces se ha eliminado el plazo de los 12 meses que tenía el contribuyente para anotar el comprobante de pago en el registro de compras, ¿no? Que es un mecanismo que se dieron, recuerden ustedes, en el 2008, dos normas, ¿no? Una propugnada por el Congreso y otra por el Ejecutivo, la 2214 y 2215, que generó polémicas en cuanto a la interpretación, porque decían, si regulan lo mismo, ¿no? ¿Por qué una y otra, ¿no? Que cada institución, en ese caso el Ejecutivo y el Congreso, no querían su y al final cada uno aprobó su norma, ¿no? Pero finalmente se complementaba. Pero la 2215 tenía este esquema de 12 meses, ¿no? Inclusive hay sentencias de la Corte Superior que hacen mención, casaciones, inclusive que ese es un plazo solamente referencial, mecanismos de ese tipo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, el comprobante de pago, si el comprobante de pago se emite de manera electrónica, ¿qué cambio se ha producido? Así que vamos.
La Doctor norma Mario. te dice... ¿no? Doctor La Mario, norma- sí, perdón que le interrumpa, doctor. Sí. Hay una segunda consulta de un participante en los medios virtuales. Ajá. Considerando que el IGB se traslada al consumidor final, Sí. ¿esta norma viola el principio de neutralidad y podría ser considerada antitécnica y por ende inconstitucional? Bueno, lo que va a suceder es que el derecho al crédito fiscal lo que busca es ver el tema de la utilización del IGB como mecanismo de neutralidad. Recordemos que tenemos en el Perú un sistema de aplicación de crédito contra débito, de sustracción, número de sustracción con mecanismos de utilización de crédito. Yo no tendría posibilidades de aplicarlo si tuviera una formalidad excesiva. Ahora, el tema es que mi derecho como tal es válido, ¿no? No puede una formalidad condicionarme al uso del crédito, ¿no? Y ahí Jorge más adelante me puede ayudar con esa figura, ¿no? ¿Sí? Para que podamos ver. Tenemos acá, ¿no? Entonces, respondiendo a la consulta, podemos indicar expresamente que en la práctica yo no podría utilizar solamente una formalidad y centrarme en la formalidad para perder mi derecho al crédito fiscal. El derecho al crédito es por naturaleza un mecanismo de que busca neutralidad en el IGB. Entonces, en ese esquema, la excesiva formalidad perdería la situación. Y yo, como les mencioné, he observado que se está regresando a una situación del 2008, que se pensaba ya superada, ¿no? En la práctica se pensaba superada y no sucede así, ¿no? La Administración Tributaria, con los mecanismos que estamos observando y las modificaciones que se han producido, se está regresando a una situación que se pensaba superada, ¿no? Particularmente. Si se puede plantear una acción más adelante, es válida. Una acción de inconstitucionalidad podría justificarse, ¿no? Bien, vayamos un poco más, ¿no? Si el comprobante de pago se emite, perdón, el anterior. A ver, si el comprobante se emite de manera electrónica, recordemos que se debe registrar en el momento, en el mes. Entonces, si el comprobante dice, por ejemplo, pensemos que la norma está vigente, ¿no? Diciembre 24, solo en periodo de diciembre 24. La pregunta es, a veces tenemos el comprobante en esa fecha, no lo envían, no lo entregan, y nos enteramos a veces por el CIRE, ¿no? Que ya lo emitieron, y ahí nos enteramos, señor, sí, me olvidé. Y hay otros que son peores, ¿no? Emite el comprobante y no te crédito lo anulan, ¿no? Que es algo más trágico todavía, ¿no? Y lo más trágico que sucede, no se puede eliminar un comprobante, que es una factura, con una nota de crédito por un servicio ya brindado, ¿no? Esa es una típica situación, ¿no? Entonces, si yo tengo un comprobante de pago, ¿no? Que hace referencia a un servicio prestado, y ese servicio en la práctica tiene un servicio culminado, y emite nota de crédito anulando el servicio, no es válido. Una situación típica, vamos a ver, ¿qué tal? Una situación típica, no sé si ustedes han contratado con el Estado, el sector público, hay una directiva en el sector público que te dice, ¿no? Que se van a pagar los comprobantes de la fecha, nada más. Tú me emitiste un comprobante por un servicio que culminó en mayo, y yo no te lo he pagado, cambió ministro, cambió jefe de almacén, cambió jefe de contabilidad, entonces no te lo puedo pagar. Emite el nuevo comprobante, no te crédito, anúlalo y te puedo pagar. Entonces, dos temas, ¿no? Si le hago caso a la Administración Tributaria y digo, no, en la clase del profesorado ha dicho que no hago caso, no cobras, ¿no? Pero si tú le haces caso a la directiva y efectúas la modificación cuando te crédito, anulas, te pagan, ¿no? Entonces tienes una dificultad entre la parte tributaria y financiera. Pero inclusive la zona propia, porque yo tengo un proyecto donde soy subcontratista, el contratista principal que lo contrató la SUNAT, un proyecto, ¿Ya? y la SUNAT se demora en pagar, no cumple las condiciones de pago que estableció en la orden de compra, y es un efecto cascada. Al final, que yo soy el subcontratista, no me pagan en tiempo. Entonces, ¿cómo puede apelar a algo que ni siquiera la administración lo cumple? Ese es un problema del sector público, lamentablemente. Esa directiva está vigente y todas las administraciones públicas lo aplican. Ese es el tema de dificultad. Se ha tocado, en la oficina hemos visto varios casos de problemas con el devengo, por el artículo 57 de la Ley de Impuesto de Renta y la NIF 15, y también dificultades con el artículo 4 de la Ley IGB, cuando hace nacimiento de obligación tributaria. Esos son detalles que debemos ver cuándo se aplica normativamente, pero en la práctica se da otra figura. Ahí es el problema. ¿Okay? Vayamos un poco más. Sí. Doctor, disculpe, sí. una consulta. Dígame. ¿Qué es lo que sucedería, ¿no? en el caso que una factura esté mal emitida, por ejemplo, y el servicio se haya dado, ¿no? Y entonces hay un reclamo del cliente, ¿no? Que debe contener tal y tal palabras, ¿no? Que no está acorde
a la política de la entidad estatal. Claro, pero en ese caso no elimino la operación, modifico el comprobante en la redacción, ¿no? O sea, pero una se nota puede de crédito, modificar o con una nota de crédito se hace eso. Sí, con nota de crédito, pero modificar el texto, ¿no? O sea, la información. Me he equivocado en los datos, pero otra cosa es anular la operación, ¿no? E incluso eso también de anular la operación se da, sobre todo, no necesariamente en rentas empresariales. No sé si les ha pasado a ustedes que han tenido recibo honorarios, por ejemplo, de una persona que emitió el recibo, yo ya le pagué y él revierte, ¿no? Entonces, me ha pasado situaciones en la revista que hemos visto, ¿no? Contribuyentes que han dicho, yo ya desembolsé dinero, ya consideré como gasto, y el contribuyente a los 3 o 4 días que le pagué, revierte el recibo. ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando Tsunami cruza información y me dicen, no puedes sustentar ese gasto. ¿Por qué? Acá está. Y él ha revertido el recibo, ¿no? ¿Simplemente para qué? Para dejar constancia que tiene liquidez y no quiere tributar él, pero perjudica a la empresa. Perdón, ¿se puede modificar una factura, por ejemplo, que se haya emitido a nombre del servidor en este caso y no de la entidad? Que ha habido casos a veces. ¿Tendría que anularse esa factura? Habría que analizar con cuidado el detalle, para que ¿no? la entidad le pueda pagar. Claro, es que hay posibilidades siguientes, ¿no? A veces una situación típica es compro combustible a título personal, pero el combustible es de la empresa, ¿no? Tendría que, entonces ya el combustible se vendió, ya se transfirió, ya hubo la operación. El problema es el comprobante, ¿no? Podría justificarse, pero como digo, yo veo nota de crédito más para el contenido, no tanto el nombre, ¿no? Esa dificultad. Lo que podría argumentar es que nunca hubo servicio para esa persona, servicio para el otro. Ese es un argumento válido, pero discutible también, ¿no? Ok, listo. Pregunta típica. Si el comprobante de pago no se emite de manera electrónica, sino manual, ¿qué sucede? ¿No? Todavía hay casos, ¿eh? De personas que pueden emitir, pocos, pero todavía, ¿no? Siguiente. En ese caso, el comprobante de pago o nota de débito que no se hubiera emitido a través del sistema de emisión electrónica, solamente de forma manual, hay un plazo de 2 meses, solamente 2 meses, ¿no? Para poder anotarlo y no tener dificultades, ¿no? Y hay una tercera posibilidad, ¿no? ¿Qué pasa si la operación está sujeta a detracción, ¿no? Entonces la norma te dice, siguiente por favor, la norma te dice hasta un plazo máximo, siguiente por favor, de anotación de 3 meses siguientes, ¿no? Así es. Así es. Entonces, ya el plazo de los 12 meses que normalmente figuraba en la 21.215 no va a existir. Todavía existe, por si acaso, porque la norma no entra en vigencia, falta de reglamento, ¿no? ¿Sí, ¿Y en qué caso se puede emitir un comprobante de pago de manera manual? Porque me ha sorprendido lo que ha puesto la pregunta. Lo que sé es que la norma está pensando en los supuestos. Me sorprendió porque todo ahora es electrónico. Puede darse el caso de contribuyentes que tengan dificultades porque no hay sistema de emisión electrónica, caso de comprobantes en contingencia, ¿no? Por ejemplo, se va la luz, se va el sistema eléctrico, no hay internet. Imaginemos que hay un sismo en grado 6, 7, por ejemplo, y se rompe la fibra óptica y nadie puede emitir comprobante de pago. Entonces se emiten no electrónicamente, sino con emisión manual, pero con comprobantes previamente impresos que dicen emisor electrónico, pero por situaciones de contingencia, ¿no? En ese caso es distinto, ¿no? Así es. Ok, siguiente, por favor. Ahora, en ese caso de operaciones sujetas a detracción, se hace mención el comprobante de pago, dice que podrán ejercer derecho a crédito fiscal si los comprobantes de pago se hubieran anotado en el plazo antes mencionado, con la condición adicional que se haya cumplido con el pago de la detracción. Pero ¿hasta qué fecha? Dentro del 5º día hábil del mes de vencimiento. Ese es un dato que debemos considerar siempre. Recuerde que la detracción tiene influencia solo en el IGB, no en renta. Hay confusiones, dicen, no hice la detracción, pierdo el gasto, pierdo el costo. No. El gasto solo tiene influencia, perdón, la detracción tiene influencia en el IGB, crédito fiscal, saldo a favor del portador, saldo a favor de beneficio, reintegro, para eso tiene el IGB específicamente, pero no para el tema de gasto. Entonces, si yo hice una detracción, pero no hice una detracción, el gasto en su momento se puede tomar sin problema alguno, ¿no? Sí. No se supone que yo tengo que registrar la compra como tal en el registro de compras para consignarme el IGB y el gasto. En el caso si yo no pago la detracción no puedo registrarlo, no lo considero dentro de la declaración mensual. Es que la norma de detracción de renta no hace mención al tema de registro de compras. Ya. Para utilizar el gasto puedo tener diario, no tomaré crédito fiscal, pero tengo diario. O sea que no es necesario que lo registre en compras para deducirme como gasto. No,
La norma no lo señala, para IGB sí. Ya. Ahora, Ya, doctor. ¿cuál es el problema? Aprovechando la consulta que usted formula, ¿no? Aprovechando la consulta que formula, hay cruces de información de SUNAT que a veces realiza, ¿no? Se va a compras de uno y ventas del otro. Entonces dice, tal contribuyente tiene tantas de ventas y usted ha declarado tantos de compras. O sea, no coincide, ¿no? Él le ha vendido 70, usted ha declarado 40. ¿Por qué? ¿No? O usted le ha pagado tanto y menos. ¿Por qué? Entonces ahí viene cruce de información. Es que muchas veces las empresas no tienen la caja para pagar el tema de las infracciones y lo van pateando, lo van pateando y lo van pateando hasta que antes de cumplirse los 12 meses le hablas al GAF y le dices, tienes que pagarlo. Sí. Ahora, el problema se da sobre todo, yo he visto bastante cuando hay la autodetracción. Por ejemplo, yo le pago el 100% a la otra parte se olvida hacer la autodetracción. Como él no tiene problema... Pero soy responsable solidario. Sí, pero recuerda que en tanto no tenga la constancia de detracción, no puedo utilizar el crédito fiscal. No puedes. Me perjudico. Esa es la dificultad que se da. Ok, listo. Siguiente, por favor. Ahora, ¿y si el contribuyente anota los comprobantes de pago antes que SUNAT lo requiera? Siguiente. Ahí me señala lo siguiente, ¿no? No se pierde el derecho a crédito fiscal sin anotación de los comprobantes de pago en las hojas, no se anota en las hojas de los meses que corresponda, se efectúa antes que SUNAT requiera al contribuyente la exhibición o presentación de su registro de compras llevado en forma manual o computarizada. No hace mención al registro de compras electrónico, solamente manual o computarizada. Entonces, me limita, ¿no?, bastante el mecanismo de lo electrónico. Si el electrónico se da en su momento, no lo utilice, lo pierdo, ¿no? Siguiente. Si es electrónico, necesitamos respuesta. Siguiente. En ese caso, si el contribuyente no anota los comprobantes del registro de compras electrónico en los plazos que corresponda, pierde crédito fiscal. Y esta es la dificultad. Aquí es donde observamos que por una excesiva formalidad se va a perder un derecho. Y eso no es válido, ¿no? Eso no es válido. Siguiente. Ahora, no, ese no es, se copia de otro. Siguiente. Acá. Pregunta, ¿puede existir, ¿no?, diferencia en registro de compras? Para nuestro punto de vista, no. Los registros de compras, sean electrónicos o manuales o computarizados, sigue la misma lógica, informar, ¿no?, comunicar el derecho a crédito. Cuando yo tengo el artículo 18 y 19 en la ley IGB, uno hace referencia a la formalidad, otro al tema de derechos elementales, yo voy al tema del registro, pero el registro hace mención al registro de compras. No puede haber una diferencia entre el electrónico, el computarizado o el manual, es un mismo elemento. Entonces acá particularmente no debería existir diferencias, ¿no? Siguiente. Y acá viene la mecánica del IGB, que es lo que todos debemos conocer, ¿no? ¿Cuál es la lógica del IGB en nuestro país? Es un impuesto plurifásico, graba todas las fases, ¿no? Y está estructurado en base de valor agregado. ¿Qué hace? Método de sustracción, adoptando de manera específica método de deducción de base financiera. Por lo tanto, este mecanismo es el derecho que tenemos todos para ver la neutralidad del IGB. Se entiende que el derecho como tal no puede estar condicionado a un registro. Y si el registro es un elemento de formalidad, está limitando un derecho propio del IGB, ¿no? Eso es lo que deberíamos considerar siempre. Y aquí es donde se van a generar batallas tremendas, ¿eh? Porque lo que se pensaba, como les digo honestamente, del año 2008 pensábamos superado con la 29.14.2015, se regresa otra vez a esa época. Nuestra vida tributaria, yo lo digo porque tengo más años que muchos, nos damos cuenta que a veces es pendular, ¿no? Regresa y retorna, o si no, cambia. Pero es un tema de círculo vicioso, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Es un tema de... Todo bueno. Sí. Es un tema de dificultad. Siguiente. Diga. Yo le facturo un servicio a cierto cliente y no me lo quiere aceptar, no sé, pues porque ya pasé el tiempo para que lo pueda entregar. ¿Qué haría en mi caso, no? Porque, por ejemplo, yo brindo servicios o vendo suministros como tal, ¿no? ¿Y qué pasa si no cumplo con los requerimientos de mi cliente y no me quiere aceptar la factura porque, no sé, pues no llegué dentro del tiempo que él establece para que él pueda consignar el comprobante en su registro de compra? En este caso, la otra posición, ¿cómo lo haríamos para que se pueda resolver? Bueno, ahí viene un problema por lo siguiente, ¿no? Para efectos de renta IGB se va a tributar en función a las operaciones, independientemente de que el comprobante se emita o no, o se emite incorrectamente. Si yo vendía en diciembre debo considerar el ingreso. Si yo transfería en diciembre también veo el IGB. El comprobante puede haberlo emitido erróneamente y lo cambio, y al año siguiente lo emito y no me lo acepta.
¿no? Pero es un tema de emisión de comprobante. No significa que va de la mano con el tema de la declaración del 621. ¿Qué puedo hacer si el comprobante no me lo aceptan? A veces me dicen, cámbiamelo para que yo lo pueda aceptar. Lo cambio con nota de crédito, pero formalmente está el comprobante, pero la operación ya se dio en su momento, ¿no? Incluso no hay una sanción por emisión tardía del comprobante. Si uno va a la norma tributaria, la omisión de comprobante se considera sanción, pero la emisión tardía no. Puedo yo inclusive emitir un comprobante de fecha posterior, pero tendré dificultades con el libro electrónico, con el registro, ¿no? Y sobre todo con el CIRE. Pero voy al tema del 621 y lo declaro en el mes. Si en el caso suyo tiene un comprobante que no se lo aceptan y tiene que emitirlo nuevamente, ¿no? Formalmente podrá emitir nota de crédito, anularlo, entre comillas, porque no hay anulación de servicio, y emite un nuevo comprobante, pero no lo declara en el 621, ¿no? Solo irá en el registro electrónico, y pues la propuesta del CIRE también lo señalará, pero ya el 621 no se modifica. Eso se queda de que de manera, bueno, no lo declaro como tal, o sea, no muevo mis impuestos que ya declaré como tal, y en todo caso, pero tendría validez para la factura para mi cliente si no lo declaro y si lo emito. Ese es un problema ya de formalidad, lamentablemente, porque si el contribuyente no encuentra esa factura emitida correctamente, no la valida. Claro. ¿No? Es un problema de formalidad. Inclusive me hace acordar bastante casos de equivocaciones de contribuyentes. Hay varios, contribuyentes que han declarado operaciones de venta más allá de lo normal. Mi operación de venta es 1.000 soles y coloco 1 millón. Y el fisco me dice, págame por 1 millón. Tú has emitido comprobante 1 millón, págame 1 millón. Me equivoqué, la nota de crédito del mes siguiente. Justifica la nota de crédito del mes siguiente. Pero este mes me pasa el millón, no tiene sentido. No tengo ni operaciones por 1 millón, ni mecanismos de venta de ese producto, ni servicio que vale más de 1 millón. Pero tengo que pagar, entre comillas. ¿Qué es lo que haría yo? Una carta dirigida a la SUNAT indicando este hecho, que se trata de claramente un error, ¿no? Comunicarlo, y si bien se te emite una nota de crédito en fecha posterior, ajustar en ese momento, o no declarar esa factura. Pero, como le digo, es un tema a veces de sistemas que priorizan entre los sistemas a la realidad, ¿no? Y eso es un elemento de cartas o comunicaciones. ¿Qué haría yo? Prensa, defensor del contribuyente, y explicaría ese detalle porque es un error, ¿no? Solo en esa manera. Pero aunque formalmente me exijan tributar, no corresponde. Para mi punto de vista no corresponde, ¿no? Ok, listo. Bien. Entonces, acá nos damos cuenta que... Sí, dígame. No hay problema, no hay problema. La norma no hace referencia a la anotación del no domiciliado. Inclusive, en el no domiciliado lo que interesa es el tema del pago del IGB, por utilización económica de servicios. Recuerda que el invoice emitido por el no domiciliado debe cumplir los requisitos mínimos del artículo 51-A de la Ley de Impuesto a Renta, creo que es cuarto o quinto párrafo, donde se señala los datos del prestador de servicio, del usuario, la fecha, entre otros detalles, ¿no? Pero la formalidad se sigue de acuerdo al país de origen. Y para efecto de IGB, pagarás el IGB con una guía de pago varios, código 1041, y anotarás en el 8.1 el IGB cancelado y el 8.2 el invoice. Pero no te menciona los 12 meses, ¿no? Entonces, al pago, exactamente. Sí, dime muy bien. Invoice es factura emitida por el no domiciliado. Ok, listo. Bien. Dígame. En la empresa donde trabajo actualmente, siempre nos dedicamos a importar medicinas. Okay. El mes pasado tuvimos un caso peculiar que siempre importamos, por ejemplo, 100.000 cajitas de un producto. Yeah. Y todo el desadobanaje fueron por las 100.000 cajitas. La DAN fue por todo el impuesto, todo fue calculado por las 100.000 cajitas. Pero cuando abrieron el contenedor, solamente había 50.000 cajitas. Ah. Y entonces nosotros presentamos un escrito a aduanas para que nos devuelvan el impuesto. Pero fue un trámite todo y la DAM estuvo en stand-by 4 meses. Nos dijeron que no podíamos utilizar la DAM hasta que se resuelva. Entonces, en el caso, si me vuelve a pasar ese caso, ¿cómo podía proceder? Porque no voy a declarar la DAM. Bueno, hay un tema de suspensión que la propia Administración Tributaria está señalando. En tanto no se resuelve ese esquema, no puedo utilizar crédito fiscal.
Ahora, yo recomendaría que cuando se den la importación de bienes, hay los canales, ¿no? Canal verde, canal naranja, canal rojo, ¿no? Y tratar de buscar que en cierta medida se abra el contenedor, se verifique. Hasta que no hayan los escáneres completos que se espera que tengamos pronto, no se determina claramente la información. Y el no domiciliado lamentablemente dice que hay 100, no hay 100, a veces hay 60 o 70. Como hay pocos casos, recuerdo que dicen 100 fotocopiadores y llegaron 101, ¿no? Entonces cuando le digo al señor proveedor, me enviaste una más, destrúyela. ¿Pero por qué? Destrúyela. ¿No? Yo te he vendido 100, ahí 101, destrúyela. ¿Es un error? No, pero me puedo ahorrar. No, destruye, manden fotos que la destruiste, ¿no? Porque él tiene que mandarte lo que corresponde. Si te da además, ingreso extraordinario para efectos tributarios, ¿no? Porque si yo tengo 100 unidades y recibo 101, esa 1 adicional es ingreso extraordinario para efectos de renta. Se afecta a resultados a fin de ejercicio, ¿no? No pago cuenta mensual. Doctor, sí, en el caso aduanas no fue que nos dijo que no utilicemos la DAN, sino fue por un tema del abogado. El abogado tributarista dijo que nos recomendaba no utilizarla para que la apelación y todo salga procedente. Y bueno, entonces ahí, estrategia, ¿no? Sí, pero ahí en el caso que vuelva a pasar, porque en el CIRE sí sale la DAN. Sí. Entonces ahí no habría contraste, ¿no? Claro, bueno, el tema de declaración de aduanas, normalmente uno tiene el periodo en que fue emitida para tomar crédito fiscal. Algunos utilizan hasta los 12 meses posteriores para poder utilizarla, pero ya con este mecanismo no justificaría, ¿no? Tendría que ser el mes. Doctor, ¿esto también aplica para la DAN? No, lo que va a suceder es lo siguiente. Los 12 meses normalmente se aplicaba en la 2215, lo que es comprobantes o facturas. Pero también el contribuyente a veces utilizaba su deducción de los 12 meses también para el pago de la DUA, ¿no? Es un tema que la norma no lo señala, ¿no? Pero utilizado. Sacas tu importación, Sí. lo afianzas y cuando se me vence, creo que yo tengo 30, 60 Lo cancela, cancela. Y recién puedo declarar. Cuando tengas la cancelación. Claro. El afianzamiento no permite. No. Dice cancelación. Sí, cancelación, claro. Así es. Recién la declaro. Así es correcto. Es correcto. Así es. Siguiente, por favor. Ok. ¿Cuándo entran en vigencia estos cambios? Hemos mencionado cuando se publique la resolución de superintendencia, que hasta el día de hoy, salvo que hoy día haya salido, nada. Entonces, todavía falta. Entonces, ¿qué recomendaciones puedo dar? Si tienen facturas de antes de 12 meses, anótenlas. Anótenlas lo más pronto posible para no tener dificultades en una revisión, ¿no? Eso es lo más pronto que podemos sugerir como recomendación, ¿no? ¿Sí? ¿Creo que terminó? ¿Sí? Ok. Fuerte las palmas, por favor, para el doctor Mario Borda. Palmas, por favor. Gracias. Doctora, y estamos agradecidos por este espacio que nos ha permitido conocer todos estos cambios y también atender toda la participación de nuestro público. Al inicio teníamos un público únicamente con presencia femenina, pero ya llegó un colega que le da presencia masculina a todo el público. Su nombre colega es Rafael. Rafael y no te ríes. Él ha laborado por muchos años en la administración tributaria, sí, ¿no? Así también como nuestro colega que está adelante. Así que también estamos contentos de contar con la administración tributaria presente aquí.